Bien, a modo de recordatorio, porque ustedes saben que necesitamos recordar, porque si yo les pregunto ahora, muchos de ustedes tal vez lo habrían olvidado. Acuérdense que después del nombre Iglesia Bíblica Presbiteriana, abajito entre paréntesis dice Alzheimer, abajito. Siempre se nos olvida todo, por eso tenemos que estar recordando constantemente, semana a semana, qué es lo que vimos. Y la semana anterior, si ustedes pueden recordar, vimos a Samuel entregando un discurso delante del pueblo y hablábamos acerca de un último discurso oficial delante de todos, donde presentaba a Saúl nuevamente, lo reiteraba o lo confirmaba como el rey que Dios había llamado y había ungido para poder servir a Israel por lo menos por un periodo de tiempo. Al mismo tiempo, también Samuel va a utilizar los ejemplos pasados desde que Israel sale de Egipto para reforzar la idea de un Dios soberano, un Dios poderoso, potente, que pudiese sacar a su pueblo de Egipto con mano fuerte, y a pesar de eso Israel una y otra vez pecaba delante de Dios. Incluso utiliza un poco el periodo de los jueces. Si ustedes recordarán, desde que Moisés saca, obviamente por mano de Dios, saca a Israel de Egipto, cuando Samuel toma entonces el liderazgo, ya ha pasado una gran cantidad de tiempo, más de 400 años, donde él, tratando de recopilar toda esta información, solamente les dice, así como actuaron sus padres, viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios y fallaron, así actúan también ustedes hoy día, pidiendo un rey para Israel. Y frente a eso, hoy día entonces nosotros vamos a ver un milagro, ya entrando a la introducción, vamos a ver un milagro que Dios va a hacer por medio de la oración de Samuel, con un propósito. En primer lugar, es de respaldar al profeta, dando una confirmación de que él era verdaderamente un siervo de Dios. También mostrar, por supuesto, la gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios en su creación. Y al mismo tiempo para reafirmar, y este es el centro que incluso Samuel dice, para reafirmar de que ellos han pecado delante de Dios, pidiendo un rey para ellos. Para esto lo vamos a dividir el pasaje del capítulo 12, desde el verso 16 al 25, en tres secciones. En primer lugar, del 16 hasta el 18, donde vamos a ver la señal. En segundo lugar, del 19 al 22, donde vamos a ver la respuesta del pueblo de Israel frente a la misericordiosa obra de Dios. Y por último, del 23 al 25, donde vamos a escuchar el llamado de vivir una vida en santidad, la cual no es solamente para los israelitas, sino que sigue repercutiendo hasta nuestros días en nuestros oídos para que se pueda cumplir en nuestras vidas. Dicho esto, vamos entonces a leer el verso 16 al 18 para ver en primer lugar la señal que Israel recibe del Señor por intermedio de Samuel. Dice así la palabra del Señor: esperad aún ahora. Recuerden que Samuel está hablando al pueblo y les va a decir lo siguiente: y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho delante de los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. En primer lugar, ¿para quién es la señal? Pregunta para ustedes, para saber si están atentos o despiertos. ¿Para quién es la señal? Para el pueblo, y con el propósito de que la vean o que no la vean. ¿Cierto? Cuando el Señor hace una obra como esta, quiere también que nuestros ojos puedan observar el poder de su mano. Samuel le dice claramente en el verso 16, primero esperen, antes de irse, quiero que vuestros ojos vean una cosa. La señal, la obra que Dios está haciendo es para la maravilla de nuestros ojos. No es para sorprendernos, sino que al mismo tiempo es para la gloria de su nombre. La obra que Dios puede hacer delante de nosotros manifiestan su grandeza y su poder. Manifiestan su creatividad.
como por ejemplo cuando vemos la creación misma, que lo hemos dicho en oportunidades anteriores, al contemplarla nuestro corazón solamente y nuestros ojos solamente pueden decir, esto es obra de un Dios sabio y poderoso. Es la misma, el mismo espíritu que Samuel está transmitiendo ahora al pueblo, diciéndoles, aguarden un momento que el Señor quiere mostrar algo delante de ustedes. Es para vuestros ojos, dice el verso 16. Esto es para ustedes. Ahora, la señal tiene dos características de imposibilidad. En primer lugar, dice que es en tiempo de la cosecha. Y en segundo lugar, no hay ninguna señal de que pudiese venir en este tiempo una lluvia. En primer lugar, cuando nos dice que no es el tiempo de la lluvia, nos está ubicando en un tiempo me refiero a un tiempo climático, ¿cierto? Nos está ubicando en un tiempo climático de verano. Nos está hablando acerca del recoger el trigo, de cosecharlo. Lamentablemente, nosotros que vivimos en la ciudad no tenemos conocimientos muy avanzados de agricultura, o no mayormente. Pero para que podamos saber, en el tiempo de la cosecha es el momento exacto donde esa semilla y esa planta ha llegado en su punto óptimo para poder ser recogido, lo cual significa que su flor ha germinado. Esa flor, en este caso el trigo, que se manifiesta para en el futuro también, en un sentido, procrear o seguir dando descendencia del trigo, también sirve para la alimentación. Pero en el tiempo de la cosecha, esta flor que se abre genera también que la plantita vaya compactando esta florcita. Entonces, cuando viene la lluvia, si es que viniese en el tiempo que no corresponde, la plantita o la flor absorbe esa humedad y no la libera, porque está muy compactada esa planta todavía por razón del fruto que está dando. Lo que provocaría incluso que esa planta pudiese generar hongos, un moho dentro, lo que haría imposible su consumo. Por lo tanto, incluso según Proverbios 26:1, la lluvia fuera de tiempo en el periodo de la siega, literalmente, nos dice que es inconveniente, no es práctico. Más aún, esta misma señal de traer lluvia en un periodo de tiempo climático que no corresponde, solo nos está mostrando la fuerza de la naturaleza de que Dios tiene sobre su creación. No es un poder propiamente tal de la creación, sino que es del Creador quien determina los tiempos y las sazones. Una lluvia fuera de temporada que no es conveniente va a marcar, según el texto, la razón por la cual ha venido. Y en primer lugar, y esta es la razón principal, es para que el pueblo reconozca delante de Dios que ha pecado. Un Dios que puede mover la naturaleza de esta forma tiene que llamar mi atención y poder llevar a reflexionar mi mente en que yo he fallado delante de Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Mateo 8:27, cuando el Señor Jesús estaba en la barca junto a sus discípulos y la tempestad venía sobre ellos, Cristo durmiendo en esta embarcación, los discípulos lo despiertan y le dicen: levántate, despierta, que perecemos. Y el Señor en ese instante dice que habla a la tempestad y ésta se calma, produciendo una gran bonanza. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos frente a esta autoridad sobre la creación? En una tormenta similar a la que estaban viendo los israelitas. Miedo, pero ¿cuál fue su respuesta expresiva? ¿Qué fue lo que dice el texto que ellos dijeron? Mateo 8:27. Yo lo tengo aquí anotado, pero quiero... ¿Quién es este? Dicen. ¿Quién es este que calma la tormenta, que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la expresión que los discípulos de Cristo dijeron, y no tengo duda alguna que fue la misma expresión que Israel dijo: ¿quién es este Dios que es capaz que un día soleado, donde no se ve ni siquiera una nube, puede traer una tempestad? El texto nos dice que hubo temor en ellos, pero la realidad es que Dios estaba también reafirmando la maldad de su pueblo, que es constante su pecado delante de Él.
La expresión o el ejemplo que Samuel estaba utilizando venía desde Moisés y Aarón. Pero si nosotros fuésemos honestos, hermanos, toda la Biblia habla cómo el ser humano desprecia a Dios a pesar de quien Él es. Cómo el ser humano, cómo el hombre no le cree a Dios a pesar de que es todopoderoso. ¿Se recuerda lo que significa Isaac, el nombre Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque una mujer que estaba escuchando que iba a ser madre a su edad, se rió, diciendo, esto no es posible. Esta es la forma en la que el ser humano responde a la autoridad de Dios. Y es lamentable, es terrible. Mis queridos, esta solicitud de parte de Israel de pedir un rey fue la gota que rebalsó el vaso. Por eso el Señor tenía que dar una clara señal de que estaban actuando mal. Ahora, durante el tiempo en que el Señor estuvo aguardando a Israel, solo vamos a usar el ejemplo que utilizó Samuel, no vamos a irnos más atrás, aunque ya sabemos que sí están esos ejemplos, pero vamos a utilizar los ejemplos de Samuel, desde Moisés hasta ahora, o hasta Samuel, el periodo de Samuel, solo esos años, 400 y un poquito más, 450 o algo. Amados, solamente muestra, ya vimos el poder de Dios, vimos la autoridad de Dios, vimos cómo el decreto de Dios se cumple a pesar de que toda la creación diga lo contrario. Dios es autoridad, Dios ha hablado, por lo tanto esto se cumple. Pero nosotros también logramos ver desde Moisés solamente hasta Samuel, y si somos reales hasta nuestros días, la paciencia de Dios. Cómo Dios una y otra vez va permitiendo, va dando la oportunidad de su pueblo que se arrepienta delante de Él y en oración clame una y otra vez, y en misericordia divina Dios acude a ellos. ¿Se recuerdan cuando leíamos y estudiábamos el libro de los jueces? Una y otra vez que este Israel pecaba, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, oraban delante de Dios y Dios les libertaba por algún juez. ¿Se recuerdan en los primeros capítulos cuál era la razón que Dios da para responder favorablemente a esta súplica? Su misericordia. Una y otra vez era su misericordia que se manifiesta también por medio de la paciencia. La paciencia misericordiosa de Dios frente a su pueblo. Ahora la pregunta ¿es paciente con nosotros? Ha tenido una paciencia y nos ha dado un tiempo para que nosotros podamos reflexionar, entender el pecado que hemos cometido delante de Él. Nos da el tiempo para reaccionar al llamado que está haciendo por medio de su Espíritu Santo, por medio de la lección de su palabra. Nos da tiempo para que enmendemos el curso por el cual estamos andando, que es equivocado. El Señor ha tenido paciencia incluso con el pecador que no se ha arrepentido, que merece el castigo eterno, que merece la muerte, que merece la destrucción. Y aún así el Señor guarda con paciencia el día del juicio. Es más, Romanos capítulo 9, verso 22 dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No es Dios el que por medio de su paciencia sostiene aún toda esta creación que no lo merece? Y aún nosotros queremos seguir estirando ese chicle de la paciencia. Pero el Señor mismo dice que llegará el día de la ira. Se revelará frente a todos aquellos que no se han arrepentido delante de Él. El texto finaliza el verso 18 para poder seguir avanzando. Nos habla acerca de un temor. ¿Se dieron cuenta? ¿A quién es el temor? ¿A quién va dirigido ese temor? A Dios y a Samuel. Yo voy a ser honesto con ustedes, a mí no me gustó ese texto.
Yo decía, pero ¿cómo le tienen miedo a Samuel? ¿No están viendo que es Dios el que está haciendo la obra? Pero ellos tenían temor de Samuel. Mis queridos, es que no es un temor al profeta per se, a él mismo, sino que es a aquel a quien representa. El temor que tenían frente a Samuel era a causa de la oración que se está levantando delante de Dios, y más aún, que Dios responda a esa oración. En sí, lo que ellos tenían temor era que Samuel, un hombre de oración, era escuchado por su Creador y respondida su oración. Ese era el temor que el pueblo tenía. Mis queridos, ustedes sabían que las huestes celestiales demoníacas tiemblan delante de la oración del justo. Hay temor en aquellos que quieren ver la obra de Dios destruida, pero por la obra misericordiosa de Dios y la oración del justo. Con esto no estoy diciendo que nosotros o nuestras palabras tengamos alguna influencia. Lo que estoy diciendo es que nuestra oración es escuchada de forma grata delante de Dios, y en su gran amor y obviamente su juicio, su determinio, su voluntad, Él responde. Y en este caso Dios quiso demostrar delante de Israel que Samuel era su siervo. E Israel tembló y tuvo miedo. Tuvo gran temor delante de Dios. Amados, ¿cuál fue la última vez que infundiste miedo en las filas del enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración despertó el temor de tu enemigo? ¿Somos hombres y mujeres de oración? Clamamos delante de Dios, sabiendo que Él puede hacer cosas imposibles, que es autoridad en su creación, que trae la lluvia cuando hay sol y puede sacar el sol cuando la tormenta más grande esté viniendo a nuestra vida. ¿Tenemos esa convicción realmente? Ahora, cuando vemos el poder de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Con miedo o con gozo? Con gozo. El que tiene que temer, mis queridos, es aquel que no conoce al autor de esa obra. El que no sabe que el que puede mover la creación a su antojo tiene un amor por mí tal que me cuidará aún en medio de esa tormenta. El que teme es aquel que no ha conocido a Dios. El que teme es el que no conoce el amor de Dios. El que teme es el que no está sostenido por la mano misericordiosa de su Creador. Él es el que teme. Pero el Hijo de Dios, el que ha reconocido a su Señor, arrepintiéndose de la maldad que ha traído a su vida, pidiendo perdón por sus pecados, no tiene nada de qué temer. Lo vamos a ver rápidamente. Seguimos entonces con el verso 19 hasta el 22, donde el Señor nos dice lo siguiente. Entonces dijo a todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos, ora por nosotros a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Esta es la respuesta de Israel. Es una respuesta a la obra misericordiosa de Dios. Es una respuesta al amor de parte de Dios. Y en primer lugar, el pueblo frente a este temor le dice a Samuel: ruega por nosotros. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Hermano, usted que va a la iglesia, ore por mí. A usted que el Señor lo escucha más, ore por nosotros, ore por nuestra familia. Es exactamente lo que Israel está haciendo acá: ruega por nosotros. Israel ha comprendido, ha entendido que ha pecado delante de Dios.
Solamente un dato curioso, un paréntesis. La palabra en hebreo para la expresión de pedir, de solicitar algo, es Chaal. El nombre de Saúl se escribe Shaul. Son derivaciones. La palabra Saúl viene de la derivación de pedir, es decir, el pedido o el solicitado. Cuando Dios les da a Saúl, en una forma de un juego de palabras, les está diciendo: les doy lo que ustedes me pidieron. Les estoy entregando lo solicitado, les estoy dando lo pedido. Les estoy dando un Shaul. Ahora, esta respuesta de parte de Dios, de darle un Shaul, de darle una respuesta, de darle lo que ellos pidieron, es solamente el medio por el cual ellos van a comprender que han pecado. Dios se lo otorgó, no porque ellos lo merecieran, no porque era lo correcto, sino porque el anhelo de un corazón pecaminoso estaba solicitándolo. Y Dios, para revelar el pecado que hay en sus corazones, se los otorgó. Pero por medio de todo lo que está pasando en esta señal de truenos, de una tormenta, lluvia, ellos dicen: hemos pecado. Para los que saben, nosotros trabajamos en el área terapéutica, ¿cierto? Hay un principio fundamental para poder llegar o por lo menos esta es la base, este es el inicio para poder llegar a una restauración. Y se llama conciencia de enfermedad. Esto es algo un poquito grato para nosotros, los cristianos, porque el principio fundamental de la salvación es reconocer que yo he pecado. De hecho, Romanos capítulo 1, 2 y 3 nos van a hablar constantemente de la culpabilidad del hombre. O como en los 5 puntos calvinistas se llama la depravación total del hombre. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23, ¿lo recuerdan? Queridos, tener conciencia de enfermedad es uno de los primeros pasos para poder llegar a Dios. Todo lo que Dios hace en este contexto es para demostrar que Israel pecó delante de Dios y no merece su gracia, no merece su misericordia, no merece su protección, no merece un rey. Y sin embargo, Dios, a un pueblo que no merecía, le ha otorgado un rey. ¿Se parece a nosotros o no? Ahora Samuel, ya con esta respuesta de parte de Dios, también tiene que dar la suya. Y les dice en primer lugar que él va a orar por ellos. El pueblo pide que oren por ellos. Ahora, esta responsabilidad de la oración no cae solamente en el caso de Samuel, el profeta, o en la actualidad de los pastores, en los líderes de la iglesia. Esa oración de intercesión puede estar presente, mas no es lo único que se necesita para que su corazón pueda llegar a la presencia de Dios. Esto es personal, mis queridos. Job, capítulo 1, verso 5, nos dice que él intercedía por sus hijos diariamente haciendo sacrificios para la purificación. Pero no nos dice que por medio del ritual de Job, sus hijos eran perdonados, sino que él estaba intercediendo por sus hijos en oración, enseñándoles incluso pudiese ser cuál era la forma de poder llegar delante de Dios y ser perdonados. Pero la oración de Job no puede estar por sobre la salvación de sus hijos, o no es la razón de la salvación de sus hijos. Esto es personal. ¿Podemos pedir entonces por otros como el pueblo lo solicitó a Samuel? Sí, podemos, pero cada uno es responsable de su oración por su pecado. Cada uno es responsable delante de Dios, y esto es, necesitamos saberlo, de orar constantemente para que Él perdone cuando yo he reconocido la maldad que mora en mí desde el momento en que he sido concebido. Ni siquiera cuando comencé a practicar el pecado, sino desde mi concepción. Desde allí nosotros podemos entonces presentarnos delante del trono y el Señor nos escuchará. Continúa Samuel en el verso 21 diciéndonos, y lo vamos a reforzar en el tercer punto, hablándole al pueblo de servir sin miedo.
¿Qué pasó al principio en el verso 18 cuando vieron toda esta obra o esta señal que Samuel estaba haciendo? El pueblo tuvo temor. Y ahora Samuel les dice, no tengan miedo, no se aparten, trabajen. ¿Por qué? Porque el miedo, les dije al principio, venía solamente en aquellos que no han reconocido a Cristo, que no han pedido perdón por sus pecados, que la ira de Dios todavía está sobre sus cabezas. Teman si esto es así. Pero si ustedes han reconocido delante de Dios su maldad, han pedido perdón por sus pecados, ¿de qué temeremos? Si ahora es Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo ha venido a nuestra vida a quitar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todo nuestro temor. Por eso echa fuera todo temor. Porque la carga que había en nuestros corazones de una deuda delante del Creador pesaba sobre nosotros y producía el miedo cuando este Señor se manifestaba. Pero ahora que somos sus hijos y al ver la manifestación de su poder, no puede venir otra cosa a nuestro corazón que gozo y confianza. Porque aquel que es capaz de mover las montañas, las nubes, esconder el sol incluso en el momento que no corresponde, es el mismo que me ha amado. Y me ha amado en gran manera. No hay nada que temer. No se aparten, versos 20 y 21. Termina el verso número 21, y quería señalarlo con la expresión reiterativa de vanidad. ¿Se dieron cuenta de eso? No vayan en pos de lo vano o vanidades, que nosotros hemos sabido significa vacío, sin sustento, sin base, sin nada. Y luego les dice nuevamente, lo reitera diciéndole porque es vanidad. No se vayan en pos de la vanidad porque es vanidad. No tiene otra respuesta. ¿Por qué vamos a ir en pos de algo que sabemos lo que es? ¿Por qué aún amamos más este mundo si sabemos que es pasajero? ¿Por qué aún amamos el bienestar en este mundo cuando sabemos que es tan efímero? Pero a pesar de eso, depositamos la confianza en lo que podemos obtener aquí y ahora. Y eso solamente habla de que hemos perdido la perspectiva de dónde está prometida nuestra eternidad. Hemos olvidado de quién nos acompañará por siempre, quién es nuestro sustento y quién es nuestro proveedor. Verso 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Hay una perseverancia de parte de los santos en estar con Dios. Y eso nos viene de cada uno de nosotros. No es propio nuestro. ¿De quién es? Dios. Porque Jehová ha querido, dice el texto, haceros pueblo suyo. Por su nombre nos ha guardado. El hecho de que nosotros podamos permanecer junto al Señor no son nuestros medios ni nuestras fuerzas, sino que es su misericordia y para gloria de su nombre Él ha determinado y ha querido que perseveremos en su gracia por el poder que nos ha otorgado a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, Él todavía nos sostiene y permanecemos en Él hasta la eternidad porque Él así lo ha determinado. El que tiene autoridad frente a la creación, frente a todo lo que existe, es el mismo que ha dicho, yo quiero que tú seas parte de mi redil. Es el mismo que ha dicho, yo quiero amarte, sin ninguna obligación. Aquel que tiene la autoridad y tiene el poder para hacer lo que quiere, quiso salvarte. No hay obligación en Él, sino que solamente su voluntad y su amor hacia nosotros. No por nuestros medios, sino por su gracia. Somos su pueblo. Somos en una promesa basada en su nombre, porque Él quiso que fuésemos suyos. Mis queridos, todo esto es para su gloria. Que Él no nos suelte de su mano nunca es para su gloria. Que Él nos haya cuidado y nos haya salvado es para su gloria. Cuando no lo merecíamos, esto también es para su gloria.
Y en el proceso, y llegamos al verso 23 y 25, se nos va a instruir de algo que anterior a un encuentro con Dios no podíamos realizar. Antes de Cristo nosotros no podíamos llegar y cumplir lo que se está ordenando en estos últimos 3 versos. Samuel ahora instruye al pueblo no solo a servir al Señor, sino que a vivir de una manera santa, lo cual solo podemos obtener cuando Cristo viene a nuestro corazón, porque su Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece y nos va regenerando para la transformación de nuestra vida, para que podamos vivir digna y santamente para el Señor. Este es el llamado para todos nosotros, no solo para Israel. Verso 23 al 25 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey perecerá. Este llamado a vivir en santidad empieza en primer lugar con el deber de cada uno de los siervos del Señor. Cada ministro de Dios, y en este caso vamos a poner al pastor como un ejemplo, debe seguir estrictamente los pasos que la Biblia le ordena que debe cumplir con la congregación. En este caso Samuel dice: lejos esté de mí que yo peque contra ustedes al no orar por vosotros, que es la primera misión o el deber que tenemos como siervos de Dios, orar por la congregación. Y en segundo lugar, él dice: yo los seguiré instruyendo en lo bueno y en lo recto. Por lo tanto, vemos 2 propósitos o 2 obras claras que el siervo de Dios debe cumplir dentro de la iglesia: orar por ustedes y enseñarles lo bueno y lo recto. No lo que yo pienso que es bueno y recto, sino lo que la Escritura me dice que es bueno y recto. Es lo que Samuel ha venido haciendo desde muy joven en este pueblo. Y ahora ya en su vejez, él puede ver los resultados de esto que el Señor ha hecho por intermedio de él. Orar y enseñar es el principio, es el trabajo, es la base que todo siervo debe realizar. Lo vemos replicado también en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia naciente solicita diáconos. ¿Se acuerdan? Cuando necesitaban diáconos y los discípulos, en este caso, le dijeron: vean hombres fieles, que llenos del Espíritu, que puedan servir. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar dedicados a la oración y la enseñanza. Otra cosa importante, cuando Samuel está intercediendo por el pueblo, lo hace en su papel de profeta, de siervo. No lo hace en su papel de rey. Por su parte, ahora Saúl, que ha sido ungido ya rey, tampoco va a interceder en oración por el pueblo, porque no es la labor a la cual ha sido llamado. ¿Por qué esto es importante? Porque la Escritura nos habla de un solo sumo sacerdote que al mismo tiempo es rey. Nadie más en la historia lo ha sido. Tenemos un ejemplo que hay un debate si ese Melquisedec es el mismo que Cristo en el Nuevo Testamento. Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero si no lo fuera, sería solo Melquisedec y Cristo. Ahora, si estos dos fueran uno, sabemos que es solo Cristo. Rey y profeta. Rey e intercesor. Solo Cristo es nuestro Rey y nuestro intercesor. Solamente Él puede gobernarnos y orar por nosotros delante de Dios, intercediendo a diario por su pueblo. Hagan el bien. Esta es la forma que debemos vivir como creyentes. Hagan el bien es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas. Insisto en esto. Hacer el bien no es algo que es propio del ser humano. Todos decimos: yo soy bueno, yo soy bueno. Somos buenos a la medida que nos comparamos con el del lado. Pero cuando realmente miramos a Cristo, podemos notar lo que este pueblo notó: que hemos fallado,
que nos falta llegar a ese estándar, que nos falta todavía ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Aún hay pasos que seguir, aún todavía nos queda camino por andar, pero el Señor nos ha prometido que nos llevará de la mano, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. La razón de hacer el bien no es por una promesa que se esté haciendo a Israel, sino que es por la gratitud que el pueblo siente y ha recibido, por el misericordioso amor de Dios que ha recibido. Es decir, cuando nosotros obramos a bien, no es para obtener una salvación, sino que es la muestra de la salvación que ya hemos obtenido. Hacer el bien es parte de nuestra gratitud a Dios por la transformación que está haciendo en nuestra vida, dándonos la posibilidad de poder lograrlo. El hacer bien, tanto a mi familia como a los de afuera, es la forma en la cual Cristo nos ha llamado a vivir. De hecho, parafraseando solamente y utilizándolo un poquito en nuestro contexto, ¿ya? Solo con ese fin. Cristo dice algo así como: ¿qué brillo tiene si ustedes atienden bien a los que les caen bien? Parafraseando solamente a Cristo. ¿Qué brillo tiene eso? Ninguno. Sin embargo, cuando hacemos bien a aquellos que nos tratan mal, allí realmente estamos mostrando el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Por último, el perseverar en el mal, esto es un contraste, si hacer el bien es muestra del Espíritu Santo en nosotros y la obra que está haciendo en nuestro corazón, perseverar, y esta palabra es clave, perseverar en el mal, ¿qué significaría entonces para nosotros? En primer lugar, que hay una muerte que aún no ha sido solucionada. No ha habido una resurrección, no ha habido un despertar de nuestro espíritu por parte del Espíritu de Dios. Estamos aún separados de la gloria de Dios. Por eso se permanece en el pecado sin ningún inconveniente, sin ninguna molestia en nuestro corazón. Porque el Espíritu no nos está dando señal de que pecamos delante de Cristo, delante de Dios. Es el Espíritu el que nos convence de pecado. Es el Espíritu el que obra en nosotros. Y si este no está, ¿cómo podremos glorificar a Dios? Significa que no he sido regenerado. Mis queridos, si hay un llamado que me gustaría hacer hoy, es a este. Si hemos pecado, si hemos fallado, pidamos perdón delante de Dios. Y si tú te has dado cuenta después de esta reflexión de que tal vez nunca has invocado el nombre de Dios con su misericordioso amor, es tiempo de hacerlo. Amados, no hay momento en que nosotros vamos a ser rechazados si acudimos delante del Padre para pedir perdón por nuestra iniquidad. Si pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. Pidan delante de Dios y Él les dará. Clamen delante del Padre y Él otorgará la salvación que tanto necesitamos. La obra de Cristo es poderosa en nosotros y la obra del Espíritu Santo es regeneradora en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Quiero concluir solamente con unos breves resúmenes. En primer lugar, el desorden que nosotros vimos en el clima, el desorden climático que había en Israel, solamente era la comparación del desorden social que existía en aquel entonces. Dios está mostrando o está haciendo que Israel visualice esta realidad. Ellos están actuando desordenadamente, el tiempo, el clima va a actuar de la misma forma. En segundo lugar, Dios controla toda su creación. Él es poderoso y ese Dios fue el que nos amó. En tercer lugar, llamado al arrepentimiento que hemos recibido, a arrepentirnos de este pecado que se nos ha revelado a nosotros. Querido, esto es importante. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él es el que nos dice cuando hemos fallado delante de Dios. Y si eso ha venido a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia, vaya delante de Dios y pida perdón a tiempo. El Señor todavía está aguardando con paciencia
Está esperando pacientemente por nosotros. Cuarto, vive una vida de santidad que agrade a Dios. Ya no hay temor. El Cristo mismo ha echado fuera todo temor. Por lo tanto, vive de una manera que le glorifique plenamente. Quinto y último, quiero reforzar la idea de que al Dios haberle entregado un rey a Israel, no está demostrando una aprobación o bendición por lo mismo. Recuerden que el sol sale para buenos y malos. Él puede seguir amando misericordiosamente a su pueblo. Y aún así, este pueblo estar pecando delante de él. Por eso es importante el llamado de arrepentimiento que se está haciendo no solo a ellos, sino que a nosotros. Porque Dios nos está guardando, Dios nos está esperando, pero nosotros debemos responder a ese amor. Que el Señor bendiga su santa palabra, que Él les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les invito a orar.